Pues bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Yo soy Edwin Morón, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy estaremos platicando con el profesor Marco Antonio Millán Campuzano acerca de su más reciente publicación para una filosofía de la comunicación 2. Muchas gracias, profesor Marco, por estar en el programa. Hola, muchas gracias, al contrario. También contaremos con la participación de otras secciones en el programa, como Alternativas del Buen Vivir, Nudos para trenzar el tejido social, así que quédense con nosotros, no se vayan. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Retomando estas reflexiones sobre la crítica al desarrollo como el eje que domina la búsqueda del progreso y la consecución de metas en países e incluso también a nivel personal. Ya no es solamente una cosa de un modelo político estructural para los Estados-nación, sino para las regiones y para nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Que muchas veces dicen, tienes que desarrollarte. Pues es muy importante en este espacio-tiempo de reflexionar cuál es el desarrollo que queremos, si es que queremos desarrollo, porque quizá mirar hacia adentro de lo que somos los seres humanos, de lo que son las comunidades y de lo que es la propia humanidad, nos llevaría a profundizar en las dudas sobre este modelo que trata a la naturaleza de una manera industrial, aunque se le pongan nombres bonitos como el desarrollo endógeno, el desarrollo sostenible, el integral, el ecodesarrollo, etnodesarrollo. Sigue habiendo un tema crucial ahí que es muy complejo y es el efecto de este modelo sobre la madre tierra, sobre la naturaleza. Y ahora que estamos con temas de contaminación, de cambios tan profundos con las lluvias, con las temperaturas, concentración de la tierra, cambios alimentarios, migraciones. Cuando empezamos a mirar todo ese panorama global, creo que debería ser evidente que se revise el modelo de desarrollo o los modelos del desarrollo. Sin embargo, pareciera que un velo cubre a los estados, a las organizaciones y organismos multilaterales, a la academia también, que dificulta que se haga estas reflexiones. Y fíjate que es muy interesante, porque son reflexiones que se están haciendo desde el origen del desarrollo y ha habido muchas voces desde dos palabras que son muy bonitas y que me gustan un montón. El pensamiento crítico, que es quienes han dicho, un momento, ¿esto es realmente lo que necesitamos en estas condiciones? ¿O no será que es el momento de revisar qué es lo que está pasando con la concentración de la riqueza en un planeta en donde el 1% tiene el 99% de los recursos? Es decir, el 99% que somos los demás, no tenemos la cantidad de riqueza que tienen unos pocos. Unos pocos que además suelen ser quienes dictan las políticas, obviamente desarrollistas, con distintos medios y modelos que embellecen los parámetros, ¿no?, de las metas que debemos conseguir, pero que no permiten cuestionar las condiciones estructurales del planeta, de los estados, de las regiones, de incluso muchas comunidades. Casi que lo podríamos llevar hasta nuestros entornos laborales, en donde estamos empezando a ver situaciones de injusticia, desigualdades, inequidades, que en aras de obtener el crecimiento, el dinero, hemos ido aceptando, obviando este cuestionamiento central
el modelo de desarrollo o los distintos modelos de desarrollo versus una vida plena que quizás no requiere de esos modelos. Que sea el buen vivir una oportunidad para también repensar el camino que queremos seguir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Marco Antonio Millán Campuzano es doctor en filosofía por la Universidad de Sevilla, España, experto en gestión de la paz y los conflictos por la Universidad de Granada, España, maestro en filosofía de la ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, licenciado en periodismo y comunicación colectiva por la UNAM. Es profesor, investigador, titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Los libros más recientes que ha publicado como autor único son Paz y Comunicación Intersubjetiva, para una filosofía de la comunicación 1 y para una filosofía de la comunicación 2. Ha publicado artículos en revistas indexadas y capítulos de libros en editoriales de alto impacto. Los temas de su especialidad son ética del discurso, filosofía de la liberación latinoamericana, hermenéutica contemporánea, filosofía de la tecnología y filosofía de la comunicación. Ahora regresamos a Conexiones. Platíquenos un poco para entrar en contexto de esta propuesta. ¿Por qué es necesaria una filosofía de la comunicación? Bueno, la propuesta del libro nace de una necesidad de la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana estamos vinculados con objetos técnicos y los objetos técnicos, como los teléfonos celulares, además son objetos digitales. Y hay necesidad, creo yo, de reflexionar la cotidianidad, porque la cotidianidad no solamente es vivir el día a día, sino cómo hemos ido asumiendo una perspectiva histórica para vivir esta cotidianidad. Y resulta que esta cotidianidad pues es una cotidianidad de objetos digitales. De tal manera que para una filosofía de la comunicación 2, de lo que se trata es de reflexionar acerca del mundo digital, de cómo han aparecido los objetos digitales en relación con el mundo tecnificado y cuáles preguntas, respuestas, caminos que pudieran orientar una reflexión sobre todo eso. Bien, estos objetos digitales y su vínculo con nuestra condición humana de aprendizaje, de comunicación, con todas las relaciones que son atravesadas por estos objetos tecnológicos, ¿tiene alguna implicación? ¿Considera usted que tiene alguna implicación en, por ejemplo, las maneras en las que aprendemos, las maneras en las que nos relacionamos, las maneras en las que percibimos nuestro entorno natural, el mundo en el que habitamos, y cómo esa relación en sus múltiples modificaciones puede ir en detrimento de nuestra propia condición humana? Bueno, lo primero que hay que aclarar ante una pregunta así es que los seres humanos siempre, inevitablemente, hemos estado vinculados a la tecnología. Primero a manera de técnica o de técnicas, y luego como tecnologías ya en la era o a partir de la era industrial y de la electricidad, etc. Pero siempre hemos estado vinculados. ¿Qué quiere decir? Que no existe ningún vínculo cultural, ninguno, que no tenga una relación con la tecnología. Ninguno, históricamente ninguno. Más bien, creo que a veces hemos olvidado el planteamiento de que para darle cabalidad de comprensión a una cultura, habría que ver cuáles son los dotes tecnológicos que esa cultura ha desarrollado y que explican mucho de su vínculo con la sociedad, históricamente, no solo esta época, sino históricamente, y a través de esos vínculos, cómo damos sentido a las explicaciones sociales, y no solo a las sociales, sino también incluso a las científicas, porque muchos de los descubrimientos científicos dependen del uso de una tecnología y de poner en juego instrumentos tecnológicos. Entonces, nuestro vínculo con los objetos técnicos históricamente es una de las condiciones humanas, siempre ha estado ahí. ¿Modifican nuestra vida? Yo creo que
indudablemente. Yo creo que más bien el sentido o mucho del sentido cultural de nuestra vida se explica por los usos que hacemos de los objetos técnicos. Dentro de estos usos que hacemos de los objetos técnicos, ¿cómo puede la filosofía? Porque a menudo se piensa, digamos, en términos cotidianos, comunes, que la filosofía es una disciplina, es una forma de hacer humano que debería incluso desecharse. Pareciera que de pronto hay esta tendencia a pensar que la filosofía no sirve para una condición concreta. ¿Cómo estos usos de los objetos tecnológicos se pueden vincular a un quehacer filosófico, a un sentido de esa profundidad, digamos? Mira, yo creo que la filosofía siempre ha estado vinculada con la realidad. A veces la soslaya, hay ciertos pensadores occidentales que la soslayan, pero no puede soslayarse. Es decir, no puede existir una reflexión acerca de las cosas que hay, de los vínculos humanos con las cosas, que no necesariamente tenga que tomar una distancia filosófica para poder ser reflexionada. Es decir, que la filosofía tiene la virtud de que estando metida o inmersa en una situación cultural, tiene la virtud de distanciarse críticamente de la situación cultural para tratar de comprender qué es lo que está sucediendo, para que no simplemente, digamos, la corriente nos vaya arrastrando, sino poner un horizonte de mira dentro de esa corriente de la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que la filosofía siempre ha intentado hacer ese papel, que a veces se haya desviado de su camino volviéndose, digamos, una serie de dogmas para enseñarse como si fueran frases, dichos, incluso aspectos de la filosofía que se han vuelto motivacionales actualmente, ¿no? Pienso los estoicos. Ahora hay toda una corriente, persona que hace ejercicio, que compra libros de estoicismo, ¿no? Supongo porque le resulta muy sacrificable hacer ejercicio, no sé. Entonces sí, de repente hay oleadas de personas que hacen usos extraños de la filosofía. Pero a pesar de esos usos extraños, no profesionales, creo que la filosofía siempre ha estado metida en la lógica de su tiempo y trata de explicarla. Profesor, nos gustaría conocer algunos de los planteamientos teóricos desde donde usted parte para proponer estos diálogos, estas confluencias, incluso también desde pensar la filosofía para nuestros días, pensar la comunicación desde la filosofía para nuestros días. Bueno, la comunicación está vinculada con los avatares tecnológicos. Hoy día todo el mundo portamos teléfono celular, nos comunicamos a distancia, usamos diferentes artefactos y además el gran orden de la economía mundial está organizado con base en la tecnología. Hay muchos gobiernos que empiezan a hablar de gobiernos digitales o de gobernanza digital, lo cual quiere decir que también en cierta toma de decisiones a nivel de estados para el gobierno de la ciudadanía se está usando la tecnología. Entonces, de más está decir que se usa en la medicina, en la biología, en la robótica y como también hemos presenciado en muchos de los usos que se están teniendo, por ejemplo, con los chats famosos, ¿no? El chat GPT, que hace posible un interrogatorio, respuestas, preguntas. Sin embargo, pienso que todo eso debe ser cuestionado desde un sentido filosófico, no occidental. Y no occidental no porque uno tenga una manía anti-occidente. Yo creo que Occidente, Europa particularmente, le ha legado a la humanidad muchas cosas importantes, buenas, útiles. Pero también es verdad que muchas de esas cosas buenas, útiles, vinieron acompañadas de procesos terribles, históricos,
por ejemplo, el esclavismo o, por ejemplo, la explotación laboral hasta nuestros días. Y que es necesario que la filosofía se convierta en una suerte de vigilante y de intérprete de lo que sucede en los acontecimientos que relacionan a la sociedad en muchos factores con respecto a la tecnología. Yo creo que hoy día no se puede plantear una filosofía de la comunicación que no esté orientada por una reflexión de la tecnología y la sociedad. La UIM cuenta con la maestría en gestión de la innovación rural sustentable, en donde podrás adquirir habilidades para manejar recursos naturales y agrodiversidad, con el fin de desarrollar soluciones a las problemáticas de los ecosistemas en las comunidades originarias. Te invitamos a formar parte de la UIM. ¡Inscríbete! Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Continuamos. Conocimiento. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social. Bueno, ahora, para seguir tejiendo los nudos para trenzar este tejido social en la comunidad de Tocaimita, se ha pensado cuál es el papel de la escuela. Y ante todo, se concreta la idea de poder desarrollar una propuesta con una educación autosostenible. Trabajar desde una mirada de una educación comunitaria, es decir, donde prima el concepto de los sujetos en comunidad y en relación con esa comunidad, para poder, ¿qué? Poder develar todos estos conocimientos que tienen ellos y poder generarse procesos de reconocimiento como sujetos que tienen una cantidad de saberes y como sujetos que conocen el territorio y como sujetos que conocen parte de la historia también de Colombia, una historia que se dio en las zonas rurales porque en la ciudad la hemos vivido también de otra manera. Entonces, pensar en unas apuestas de educación comunitaria es pensar unas apuestas de transversalizar el currículo desde los saberes que ellos tienen y desde las bondades que tienen su hacer. Un aspecto importante es que los grupos indígenas les han como facilitado poder constituir, por ejemplo, la Guardia Infantil y Juvenil Afro, como parte de esa guardia infantil indígena, que son niños y jóvenes que están trabajando porque generar procesos de paz, así sea al interior del grupo humano que tienen ellos o de los amigos, y poder conversar sobre los conflictos y cómo solucionarlos, para que el fenómeno de la violencia no les dé insumos para decir hay que eliminar al otro, sino desde el diálogo y la conversación. Otro elemento importante es poder fortalecer los procesos identitarios como pueblos afro, como pueblos indígenas, en este caso más pueblos afro, para poder mantener como una opción que les dé fuerza y vitalidad, es la relación que tiene naturaleza, tierra, arte y saberes. Estos saberes culinarios, gastronómicos, estos saberes sobre el cultivo de las plantas, sobre la crianza, la partería, que será otro elemento importante, y estos saberes alrededor también visibilizados desde el arte y desde la relación con la naturaleza. Así que, aunque se conocen unas condiciones de vulnerabilidad, porque se han identificado, pues se puede pensar en pedagogías otras o pedagogías de frontera. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos niños que los ubicamos al concepto de frontera entendido como en un límite, pero también entendido como un límite para cambiar y para mejorar. Tenemos unas infancias en estas condiciones de vulnerabilidad que están muy
muy próximas a seguir reproduciendo el círculo de la violencia. Y eso preocupa. Y eso permite que lleguemos a estos sectores para trabajar con estas infancias. Entonces, por eso un ejercicio está muy cerca desde una mirada intercultural educomunicativa. Es decir, cómo construir y cómo desarrollar, por ejemplo, una emisora en el barrio. Y sobre eso se está empezando a fortalecer el ejercicio con estos jóvenes, con estas niñas, adolescentes y también con la comunidad, para poder atender a estas infancias que se encuentran en condiciones muy vulnerables, no solamente de pobreza, sino desde la vivencia de sus derechos. Conocimiento. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social. Pues vamos a seguir dialogando acerca de este tema. En este sentido, las dinámicas de producción, no solamente de contenidos, de mensajes, sino también de este tipo de artefactos o de objetos técnicos, ¿en qué medida se podría pensar en una poiesis que no parta del propio individuo, es decir, que no parta de la autopoiesis, sino más bien tal vez de una simpoiesis? A ver, la autopoiesis tiene que ver con la homeostasis que hacen las células al interior de un organismo vivo, que no se producen, sino que se autoproducen, pero tienen que ver con la propia vida. El sentido de la vida tiene que ver con un sentido de la autoproducción celular. Y la homeostasis inteligente que hace un sistema vivo es autopoiética, pero no tiene nada que ver con el individuo en el sentido de una conciencia individual, sino tiene que ver con la producción de vida de un organismo que produce la vida a partir de su autoorganización. El que echó a perder el sentido de todo eso fue Luhmann, por cierto, a leer mal a Varela y a Maturana. Yo creo, sin embargo, que Varela y Maturana, en el sentido de la autopoiesis, tienen planteamientos que están muy vinculados con el aspecto tecnológico en el siguiente sentido. Varela hablaba de ciencias y tecnologías de la cognición y él estableció muy claramente cómo la relación mente-cerebro-artefacto tecnológico había tenido una consecuencia de desarrollo durante los primeros años de la computación, precisamente porque se pensaba que el software tenía que simular lo que hace un cerebro humano y las células del cerebro humano, por lo tanto. Pero con el paso del tiempo, las últimas reflexiones de Varela mostraban que no se puede reproducir en un software lo que hace el pensamiento humano, porque fundamentalmente no es el cerebro el que hace posible el pensamiento, sino la unidad de los sentidos en el cuerpo. Eso es lo que hace posible el pensamiento. De tal manera que Varela habló de enacción como una forma de hacer emerger la realidad en el vínculo que organiza mi sensocorporalidad con respecto a un algo, que podríamos decir entre comillas realidad, pero que más bien la interacción es lo que le da sentido a la realidad. Y que eso ocurre en los sistemas de organización viva, como es nuestro propio sistema humano, por ejemplo en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene sus propias funciones autopoiéticas que hacen que se organice de tal manera que muestra una inteligencia que no está en el cerebro, sino que es inteligente sin necesidad de un cerebro. Y sin embargo sus relaciones son autopoiéticas. Entonces, creo que Varela lo que muestra es precisamente que se puede aspirar a una cognición computarizada que no dependa de la organización del cerebro, sino de la enacción. En este sentido, para los procesos de enacción, ¿qué riesgos existirían partir meramente de un contacto, de una interacción con inteligencias artificiales? Mira, yo creo que nunca vamos a tener un contacto pleno con inteligencias artificiales, porque el hecho de que nosotros
lleguemos a la vida en un cuerpo, en una corporalidad, en un líquido amniótico, nos deja completamente fuera de cualquier comprensión y de arrojamiento al mundo que tenga que ver con el mundo artificial. Es decir, que una máquina y ningún robot va a reproducir nunca jamás el hecho de haber estado flotando en un desarrollo en un líquido amniótico y luego salir a la vida, porque ese hecho ya implica que los seres humanos estamos organizados de una manera completamente diferente a la programación de una máquina, y eso le da sentido al mundo en la relación corporal precisamente con el mundo, con nuestro arrojamiento al mundo, con nuestro estar en el mundo, como decían los filósofos, ¿no? Y aunque nosotros vamos a seguir teniendo interacciones con las máquinas, yo creo que no debe de preocuparnos el hecho de estar sometidos a una máquina o en suplencia de una máquina, porque nunca vamos a tener las características de una máquina y la máquina no va a poder desarrollar jamás las características de un ser humano. Sería prácticamente imposible. En todo caso, los robots que vemos en la ciencia ficción se calcula que pueden desarrollarse dentro de 100 años. Los robots así como tal. Ahora, que nazca un ser en el sentido de un ser humano, como algunas películas de ciencia ficción muestran, no sé, desde Matrix hasta Avatar, qué sé yo, eso es implanificable. Es decir, no hay ni siquiera una fecha que un científico, un tecnólogo diga dentro de tal fecha puede ocurrir tal cosa. Eso es casi imposible. Eso sí es parte plena de la ficción. Eh, y yo creo que la razón es porque hay una complejidad tal que es difícil programar un artefacto para que haga ese tipo de complejidades. Porque además son complejidades de inteligencias que sienten, como decía Zubiri, una inteligencia sentiente, pero no son, las máquinas no son inteligencias sentientes, son inteligencia artificial que no tiene voluntad de cambio, y ahí hay un abismo entre una cosa y la otra. En ese sentido, tendríamos que replantear nuestros debates y nuestras reflexiones respecto de lo que pensamos como inteligencia artificial. Yo incluso le preguntaría si valdría la pena poner en cuestión la propia noción de inteligencia para referirnos a todo este mundo de artificialidades que hoy en día se da por sentado, digamos. Estamos muy dispuestos a hablar de inteligencia artificial, pero por ejemplo nos cuesta trabajo dialogar con otras formas de concebir el mundo para hablar de inteligencia natural o inteligencia de la madre tierra. ¿Por dónde tendríamos más o menos que reorientar estas reflexiones? Sí, mira, yo creo que efectivamente uno de los problemas que hay que replantear es el término de inteligencia. Yo creo que los seres humanos no somos fundamentalmente, o no nos caracteriza fundamentalmente la inteligencia en el sentido de solucionar problemas como los hace una máquina. Una máquina es inteligente, eso yo no tengo duda, ¿eh? Es inteligente, soluciona problemas, le pones tú un escenario y te va a devolver respuestas ante ese escenario de una manera inteligente. Sin embargo, el ser humano no es eso. El ser humano fundamentalmente, como ya se sabía desde Spinoza, es un ser de emociones que usa la razón para moderar las emociones. Pero una cosa muy diferente es que tú uses la inteligencia para darle soluciones a un problema técnico, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos capacidades de darle solución inteligente a un problema técnico. Las máquinas tienen capacidad para darle solución inteligente a un problema técnico. Lo que una máquina no tiene es una emoción, que es el vínculo que nos asegura el trato humano cotidiano, las emociones, y que cuando ese trato humano emocional no fluye, entonces recurrimos a la razón, no a la inteligencia. La razón modera las emociones, su papel es moderar las emociones, porque fundamentalmente somos emocionales. Entonces la razón modera, pero la solución, insisto, ante un problema técnico, entonces uno recurre a la inteligencia. Tal manera que las máquinas sí pueden ser inteligentes y los seres humanos también. Pero lo que las máquinas no pueden ser es algo que sienta y luego modere lo que sienta a través de la razón. Eso no lo hace una máquina.
Y no lo hace porque no está arrojado a un mundo, no lo hace porque no tiene una corporalidad, no lo hace porque no puede, no respira, no tiene sistemas autoorganizados, etc. Entonces, no puede. Ahora, ¿por qué la gente se preocupa? Claro, nosotros en la vida cotidiana nos vinculamos emocionalmente con la gente. Y nuestras relaciones fluyen cuando nos vinculamos emocionalmente con alguien. Nos simpatiza, nos cae bien, tenemos afinidad, etc. Y ya desde ahí la cosa fluye y podemos encontrar hasta convergencias en un santiamén. Cuando alguien empieza a objetar lo que yo pienso, no lo empieza a objetar desde la racionalidad, sino fundamentalmente desde una emoción. Es decir, no creo en eso que estás diciendo, porque mi experiencia anímica me ha mostrado que tal y tal, ¿no? Porque yo vi cómo sufrió mi familia para tal, entonces yo voy a hacer esto otro, pero siempre son emociones que tratan de ser explicadas o moderadas por la razón. Y entonces ahí llegamos al tema de la racionalidad, ¿no? Las máquinas no razonan, las máquinas son inteligentes. Y las máquinas pueden tener errores, pero no pueden estar vinculadas con la verdad. Los seres humanos estamos vinculados con la verdad y el desocultamiento de las cosas como verdad. Pero una máquina, en el mejor de los casos, puede estar vinculada con la veracidad de algo, con la verosimilitud incluso de algo, y gracias a eso es como uno puede notar si está en un error esa inteligencia o no. Pero con los seres humanos es diferente, porque los seres humanos podemos mentir. Una máquina no miente, una máquina está en un error, pero no miente. En cambio, un ser humano sí miente, y miente por una disposición afectiva. Te miento porque me caes mal, te miento porque no comparto tus miradas, ¿no? Te hago la vida de cuadritos porque yo voy por otro lado. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, porque me nace, dice la gente, ¿no? Y entonces ya se da uno cuenta de que tiene comportamientos irracionales durante mucho tiempo en su vida, hasta que la razón modera un poco los aspectos. Pero eso no implica que alguien que sea un egoísta, que de repente hable mal del prójimo desde que se levanta y tenga mal humor todo el día, sea un excelente técnico. Puede ser un gran diseñador de puentes y dar solución inteligente para construir un puente magnífico, pero no es una buena persona. En cambio, ese criterio no se le puede aplicar a una máquina. Esto es La Voz de la Cultura. La Voz de la Cultura. Con Diana Balleres. Esta nota la escribí alrededor de la muerte reciente del Papa Francisco. Me detengo un poco más a pensar sobre ese hombre argentino con raíces italianas, gusto por el tango y el fútbol, hincha del San Lorenzo de Almagro, de expresiones porteñas bonaerenses, como siempre hacía notar en sus pláticas, y pienso en su figura, su legado, su pensamiento más conocido y sus conocidas manías que le hicieron popular entre los más alejados a la Grey católica. Yo era una de esas ovejas que ahora llaman conversos, aunque yo lo entiendo como algo distinto en términos de lo que dijera Durkheim al respecto en sus estudios sociológicos. Aún percibo que hay quienes no creen en las actitudes y declaraciones del Papa Francisco y todavía más quienes se invisten de soberbia intelectual y argumentan que la religión es para los ignorantes y los débiles mentales. Es ahora posible que hasta dicen que esos mensajes se han creado con inteligencia artificial. Cuando el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, del cual no permito se hable mal, solo porque no era dicharachero ni folclórico, de un carácter muy teutón y poco conocidos sus textos teológicos y sus debates con el filósofo Jürgen Habermas, pero que entendiendo la situación al interior de la administración del Vaticano, renunció y
y se convocó a un cónclave con un papa vivo y paseando por los jardines del Vaticano después de hacer sus oraciones y dar de comer a sus gatos. Vino a la sede pontificia un hombre de profunda experiencia con los villeros de Buenos Aires, un sacerdote que se trasladaba en colectivos para visitar enfermos y hacer su trabajo o misión, un jesuita como todos, estigmatizado por la historia, que no olvida la obra de las misiones en lugares recónditos de la América indígena, donde su evangelización fue enorme y sigue siendo, como en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, como su sacrificio en el lejano oriente, donde los shogunes impertérritos y crueles reclamaran sus vidas. El primer doblez de mi página para volverme hacia el nuevo pontífice fue el nombre que tomó San Francisco, que ya era una figura que a mi madre le había tocado yéndose de este mundo en su día. El santo de los humildes, el santo que renunció a las riquezas de su padre, el santo de los descamisados, de los votos de pobreza con que se distingue a esa congregación. Era muy significativo que el sucesor de Juan Pablo II rechazara todo consumo suntuario que habían acostumbrado los papas desde antiguo. El papa argentino no permitió que le calzara a los pies el renombrado diseñador de artículos de piel de Italia. Sus zapatos ortopédicos no quiso cambiarlos hasta que su uso lo permitiera. Su cruz escapular de oro la sustituyó por una más sencilla y muchos otros detalles de la vida cotidiana que lleva el obispo de Roma. Desde luego reconocí en su congregación una inteligencia que les caracteriza y que tuve ocasión de probar cuando asistía a cátedras con notados vicarios de la Ibero, Luis Vergara y Gonzalo Valderas, que en paz descansen, y al mismo tiempo existe en ellos una firme argumentación crítica frente al mundo, como lo hizo Francisco frente a la guerra, la pobreza, el neoliberalismo y la pesadumbre del problema migratorio en todo el mundo, siempre aludiendo a resultas del capitalismo, por lo que siempre se le confundía con un comunista y contestaba acertadamente que eso era un anacronismo, así como identificarlo con el peronismo, del cual prontamente se deslindaba. Un ser humano sin muchos dobleces, transparente siempre como su sonrisa y tajante como cuando apartó enfadado a aquella mujer que tiró de sus ropas en la plaza de San Pedro. Hizo muy evidente su aprecio por su antecesor, así como una velada crítica de la precipitación con que se llevó a cabo la elevación a los altares del Papa polaco, dado su negligente tratamiento de la pederastia entre sacerdotes, cuestión que comenzó a atender Benedicto XVI, poniendo al fundador de los legionarios en su justo lugar, por lo menos alejándolo de la cercanía que había tenido con el Vaticano, medidas que no fueron notorias por no mencionarse en los medios, como prohibirles oficiar a quienes eran acusados. En este tema, Francisco fue más allá, postulando que los sacerdotes fueran juzgados penalmente fuera de las murallas de la iglesia. Respecto al celibato de los sacerdotes católicos, Francisco dijo claramente que este no es un dogma de la iglesia, es una disciplina y que algunos países y culturas no la tienen. La trayectoria del primer papa latinoamericano me llamó la atención desde sus primeras declaraciones al asumir el pontificado, su identidad con los humildes y marginales, su trabajo en las villas periféricas de Buenos Aires y muchas de sus determinaciones en la administración del Vaticano, como la inclusión de más mujeres en ese rubro, me parecieron siempre más próximas al imaginario que se puede construir a partir de la figura de Jesucristo en los evangelios. Su cercanía con los enfermos, marginales, delincuentes y callejeros fueron clave para muchos de mirar con otros ojos al sumo pontífice.
en su viaje a México, tuvo una encerrona memorable en la Catedral Metropolitana con obispos y arzobispos controvertidos, de cuyo nombre no quiero acordarme, en la que les instó a salir de sus muros, a buscar a los descarriados y ovejas perdidas. Una homilía inolvidable dirigida a los internos del Cerezo de Ciudad Juárez y un oficio en el Parque del Chamizal que también pudieron presenciar católicos del otro lado del Río Bravo. Suave en su decir, no obstante, sus palabras eran firmes en la interpretación que hacía del devenir del mundo que le tocó vivir. Eso fue notorio desde los primeros días de su llegada a la cabeza de la Iglesia Católica. Su postura frente a la homosexualidad no es fingida, es resultado de una reflexión sobre la inclusividad por ser todos hijos de Dios. Hizo un llamado muy explícito a los padres y familias que rechazan la condición y decisión de sus hijos a otras alternativas de vida para que, como Cristo, en San Lucas 14, induce a los apóstoles a invitar a enfermos, lisiados y cojos al banquete, prometiendo que serían recompensados en la resurrección. Como miembro de la Compañía de Jesús, Francisco fue un sacerdote de acción, no de contemplación. Él mismo se autodefinía lejano a ser un teólogo como lo fue Ratzinger. Sin embargo, sus acciones y pensamiento eran congruentes con el conocimiento de la política, de la cual inteligente expresaba que los políticos que se asumen salvadores había que desconfiar de ellos, y ponía el ejemplo de Hitler y el propio Perón, cuyo régimen conocía muy bien. Sobrevivió penosamente la dictadura militar de Videla, en la que se quiso acusarle sin éxito de complicidades y que decía habrían querido cortarle la cabeza. Su singularidad quedó plasmada en esa memorable fotografía suya durante la pandemia en una plaza de San Pedro en Roma, completamente desierta. El lunes de Pascua caminaba muy temprano haciendo mi rutina de todos los días cuando escuché las campanas de la parroquia de mi pueblo doblando a duelo y enfilé mi ejercicio matinal hacia la parroquia. Allí me percaté que el obispo de Roma y sumo pontífice había sido llamado a la presencia del Señor. Esa sí era una gran pérdida para la Grey católica. Tal vez el resto del mundo no piense lo mismo, pero puedo asegurar, para este Papa León XIV, el báculo de San Pedro Francisco lo dejó muy alto. Esto es La Voz de la Cultura. La Voz de la Cultura. Con Diana Valleres. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Continuamos. Ya estamos de regreso en Conexiones. Profesor, ¿cómo podríamos entender en este sentido cuando se plantea el espacio y la dimensión de la verdad, de la mentira? ¿Cómo podríamos entender el fenómeno de la desinformación frente a una dinámica comunicativa? Sí, mira, ahora que lo tocas, precisamente uno de los temas de la última década que ha estado muy en boga es el tema de la posverdad. Es decir, tú lanzas una información falsa que luego se desmiente, pero el daño ya está hecho y ya ocurrió algo negativo o algo que iba por un camino equivocado. Y le llaman posverdad a eso. Yo creo que, igual que pensadoras como Adela Cortina, que no es el fenómeno de la posverdad el que está en juego, sino el de la posveracidad. Porque lo que está ocurriendo cuando alguien dice una mentira
es más bien faltar a la sinceridad, no faltar a la verdad, sino a la sinceridad. Entonces, tú quieres perjudicar a alguien y le armas un numerito, ¿no? Que no sea cierto, pero ya lo perjudicaste en el trabajo, donde sea. Pero eso partió de una mala intención que tiene que ver más con el fenómeno de la sinceridad, con el fenómeno de ser sincero con algo, es decir, de ser veraz con algo, no de ser verdadero o de algo que muestre una verdad como tal. Porque creo que además el término de la verdad está sujeto a otro tipo de consideraciones. Entonces nosotros con la desinformación partimos del hecho de que se asume desde la desinformación, desde una falta de, no diría de objetividad, sino de sinceridad. Porque de antemano sabes que no tienes todos los elementos en la mano como para lanzar una afrenta, y sin embargo lo haces. O se hace para desprestigiar a un político, para desprestigiar a alguien, ¿no? Por ejemplo. O para lanzar a los mercados una información falsa, financiera. Y entonces especular con esas ganancias, pero eso no es faltar a la verdad, sino creo que el tema es la posveracidad, ¿no? Habría que replantearlo, creo yo, así, como posveracidad, no como verdad. Los fenómenos de la verdad están, creo yo, vinculados con aspectos ontológicos, donde uno puede decir si algo es verdadero o falso, existe o no existe, y otra cosa es todo lo que pueda uno decir sobre eso, que existe o no existe, y que es verdad o no. Dentro de este aspecto, profesor, a propósito de cómo se constituye de una manera múltiple, de una manera diversa, de una manera compleja, podríamos decir tal vez, nuestra realidad, ¿cuáles son en ese sentido los riesgos de una tendencia hacia las informaciones digitales o hacia las inteligencias artificiales que pareciera intentan replicar una cierta universalidad o un cierto modo unívoco de concebir el mundo y no dar cabida a este fenómeno de lo complejo, que pienso yo tiene más que ver con estas disposiciones ontológicas tal vez, que como se pretenden establecer desde la idea de lo digital, de lo artificial, una única manera de ver el mundo, desde una sola manera de pensar, desde un solo proyecto de hacer vida, por ejemplo. Sí, es muy complejo. Yo creo que nosotros tenemos que, desde la academia particularmente, creo que la academia es el lugar adecuado para entablar una crítica a todo eso, una crítica sistemática a todo eso. No hay otro lugar, lamentablemente, no hay otro lugar. Yo creo que, por ejemplo, a nivel político y a nivel de la vida democrática, lo que ha ocurrido a nivel de la política y a nivel de la ciudadanía es un desencanto de la política y de la ciudadanía. Porque muchas de las cosas ya sabemos a dónde van, ya sabemos cómo se deciden, ya sabemos qué hay que hacer, que hay que rendir pleitesía a tal o cual político, que si quieres vincularte con alguna mejora comunitaria, pues hay que ir a ver al líder que ya está corrupto por tal o tal cosa. Es decir, ya la vida en general, el mercado no se diga, está tomado de antemano. Y me parece que el único reducto, el único oasis que tenemos son las aulas universitarias y los jóvenes universitarios. Un poco porque son todavía personas con un pensar abierto, con una recepción, susceptibles, por supuesto, y además no ajenos al mundo. Es decir, ellos saben y están percibiendo que el mundo funciona de una determinada manera. Difícilmente uno puede contradecir cómo está funcionando el mundo. Y lo único que nos queda en la academia es reflexionar cómo podría ser modificado eso, cambiando precisamente la generalidad de la orientación. Y me parece que eso tiene que ocurrir por un acto de creatividad del lenguaje, por algo que tiene que ver con una poética del pensamiento, una poética del lenguaje. Y por poética entiendo que hay que plantear, atreverse a plantear cosas para hacerlas advenir del futuro. Por lo general nosotros
pensamos en el presente y pensamos que el futuro nadie lo puede resolver, y si lo puede resolver va a ser muy apocalíptico, sobre todo pensando en la tecnología. Pero yo creo que la historia humana muestra que precisamente los seres humanos vivimos el presente siempre de cara al futuro, siempre. Es decir, yo ahora mismo estoy pensando qué voy a hacer en mi regreso a México y qué voy a hacer en mis próximas clases que empiezan la próxima semana y qué voy a hacer en mi próximo libro. Y si todo eso no tuviera oportunidad de ser presente, entonces el futuro no tendría ningún sentido. Desde luego que el futuro se construye y se va haciendo en la anticipación. Entonces nosotros no podemos esperar que el futuro sea una esperanza de algo que quién sabe cómo se va a modificar, sino si nosotros no hacemos porque ese futuro advenga desde el presente. Entonces, ahí es donde yo ubico un poco que las discusiones no son utópicas, que nuestra perspectiva de fragmentar la universalidad de la tecnología y la ciencia no es utópica, porque precisamente el ser humano siempre actúa en el presente trayendo al futuro. Nunca yo no encuentro ningún periodo humano donde no se haya pensado cómo el futuro iba a estar en el presente. Y así es como se ha desarrollado. Pero además eso es parte de nuestra condición humana, porque lo estamos haciendo cotidianamente. Cotidianamente estamos elaborando el futuro, estamos elaborando la perspectiva del futuro. Yo lo que ahí planteo, eso no lo dije allá, es cómo vamos desde ese futuro traerlo aprovechando la ontología de un pasado que hay que saber reinterpretar. Ese es el asunto. Y ahí es donde el tiempo se fusiona, presente, pasado y futuro, en lo que siempre ha sido. O sea, una cosa que abarca las tres dimensiones. No es simplemente presente nunca. Son las tres dimensiones que, no sé cómo llamarlas, pero que son las tres dimensiones habituales de la temporalidad que siempre están confluyendo, siempre. Y entonces no tenemos por qué pensar en un futuro utópico cuando pensamos en una ontología náhuatl, por ejemplo, de algo que no va a poder ser si nosotros no hacemos posible o damos los pasos para que eso que está allá sea en el presente. Eso es lo que hay que trabajar. Claro que esta construcción poética es independiente, digamos, de la realización lingüística del lenguaje al que se refiere. O sea, eso es independiente del idioma que hablemos. Sí. Pero a mí me interesa, por ejemplo, reflexionar, ahora que hablaba del universo náhuatl y su concepción del mundo, me interesa saber en qué medida aprender otros idiomas, y me refiero particularmente a los idiomas de los pueblos originarios, podría favorecer esta construcción poética de un lenguaje distinto que nos oriente a futuros diferentes. Mira, yo tengo ahí una discusión. Yo pienso que hay que abrirse a la alteridad y a su grado de misterio. Yo, el libro que estoy preparando, que sería el tomo 3, es un libro donde parto de la siguiente afirmación: que yo soy un profesor universitario que no habla la lengua náhuatl. Eso es lo que constato en las primeras páginas. Pero que como profesor universitario no hablante del náhuatl, tengo la posibilidad de tratar de entender eso que yo no soy y eso que yo no hablo. Es decir, tratar de entender la alteridad. Porque si yo hablara, no es justificación, pero puede sonar, si yo hablara náhuatl, probablemente, o viviera en un mundo náhuatl, probablemente estaría tan inmerso en esa lógica que no pensaría por qué somos alteridad de alguien o de algo. En cambio, teniendo esta distancia y siendo consciente de esa distancia, sé que yo quiero entrar a ese mundo respetando la alteridad, pero tratando de comprender el horizonte de expresión en el que ocurre y cómo ocurre. Entonces, no necesito hablar náhuatl para comprenderlo. Ese es el gran asunto el asunto de un misterio hermenéutico, si me permiten decirlo. Es decir, ¿cómo puedo yo comprender algo sin siquiera comprender la lengua a cabalidad? No pasa solo con el náhuatl, es decir, puede pasar con cualquier otro, en cualquier otra lengua. En cambio, si nosotros pensáramos lo contrario, pues entonces, nunca le daríamos cabida a la alteridad, porque estaríamos
esperando hablar 400 idiomas para entender a la alteridad. Eso es imposible. Sin embargo, creo que lo que sí se puede tener es ver qué es lo que la alteridad como alteridad te dice a ti y cómo, que ese es el principio hermenéutico fundamental, cómo te transforma saberlo. Si tú tienes una experiencia con la alteridad que no te transforma cuando la sabes, no ha habido experiencia de alteridad. Eso más que hablar el idioma me parece que es la clave de comprensión. Claro, y pareciera entonces que el mundo al que estamos habituándonos cada vez más es un mundo que no solo no quiere dar cuenta de la alteridad, sino ni siquiera sabe que existe. Y eso es también un riesgo que está ahí. Sí, completamente. Completamente. Eso de la alteridad no solamente es, insisto, con el tiempo presente, sino con una alteridad del pasado y con la alteridad de lo porvenir. Porque también habría que pensar el porvenir como lo que no es, lo que no soy, porque todavía no está. Entonces, eso también es una forma de alteridad, el futuro. Pero también las antiguas culturas son esa forma de alteridad. Entonces, ahí es cuando uno piensa en cómo todo eso se debe de fusionar al unísono para poder comprender. Pero a diferencia de otras perspectivas que simplemente plantean relaciones culturales o sígnicas, yo creo que el enfoque ontológico y hermenéutico por lo menos provee de la idea de que no puede haber comprensión de la alteridad si no hay transformación. Esa es su prueba. ¿Y cómo va a haber transformación? Bueno, pues promoviendo un tipo de pensar, ¿no?, que haya hecho posible manifestar esa comprensión y darle un cierto sentido, una cierta tonalidad, expresión poética. Muy bien, pues agradecemos muchísimo esta charla, profesor Marco, y seguramente para quienes puedan tener la oportunidad de acercarse al texto, la invitación latente manifiesta en el texto es este espacio de apertura hacia la alteridad y este espacio de apertura hacia la construcción de un decir, de un habitar poético. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por estar en Conexiones y esperamos contar con su presencia nuevamente. Sí, siempre. Agradecemos mucho la posibilidad de compartir este tema en este espacio y de la misma manera agradecemos al equipo de producción que hace posible Conexiones. Agradecemos la participación de Daniel Vallejo, Daniel González, Nadia Cruz, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.